Bien, mis queridos alumnos del cuarto año de educación secundaria, el día de hoy vamos ya a terminar todo este ciclo que hemos estado analizando a los literatos, que corresponde a la currícula del cuarto de secundaria, que viene a ser literatura peruana con lo que es la literatura hispanoamericana. Por cierto, que en la literatura hispanoamericana es demasiado vasto, o sea, es inmenso, es mucho. No vamos, hemos tratado de resaltar algunos autores principales de Latinoamérica. Pero en el Perú sí hemos tratado de cumplir todos los autores que al menos la currículan. Desde sus inicios, desde la literatura prehispánica, en donde la literatura solamente era oral, me estoy refiriendo pues a la cultura inca, principalmente inca, ¿no? Que ha sido oral. ¿Por qué fue oral? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué fue la literatura oral? ¿Por qué no fue escrita? ¿Alguien me puede decir? Imagínense, puede Pues, ser. Sí, dígame por ah, favor, Nayeli. creo que en esos tiempos los incas no sabían escribir y por eso cuando utilizaban la arquitectura había también sus cosechas para poder contarlas, todo eso utilizaban creo los quipus, los colores. Muy bien, Nayeli. Claro, Nayeli, tú ya estás asegurando tu próximo ingreso, ¿ah? Ya atrévete cuando ya estás en quinto. También me gustaría conversar ese punto, porque hay muchos talentos aquí, caso Nayeli Díaz, Nayeli Gutiérrez, caso Valeria Calderón, Valeria Zapata, y por allí de repente tres, cuatro, tienen expedito para que puedan ustedes postular. Cuando están en quinto año, ustedes pueden postular a la Universidad Católica, que es la primera opción que le llaman, que es la primera opción, con solamente alumnos de quinto postulan, no ingresan, no postulan todos, sino solamente alumnos de quinto, ¿ya? Y ahí ustedes pueden tener una oportunidad de poder ingresar, ¿ya? Ya estando en quinto, ya pues tienen ingresan y en marzo comienza el ciclo y ya comienzas, ¿no? Tus estudios. Entonces, Católica pregunta más o menos así, o sea, para que tú puedas ser un estudiante de la Universidad Católica, la Pontificia me refiero, que es una de las universidades principales, privadas, quizá es la primera en el Perú privada, le digo de que tiene alumnos muy cultos. El alumno tiene que constantemente actualizarse. Entonces, eso requiere. Ahora, yo soy sanmarquino, pero a veces en la Universidad de San Marcos, si bien es cierto, es una universidad estatal, o sea, es pública, tiene también sus bemoles, como toda la educación peruana, pero no deja de ser una gran universidad, una gran universidad. Entonces, tú para que seas un samarquino, tú para que seas uno de la católica, tienes que constantemente, o sea, escuchar esto de lo que tus profesores o las personas que saben lo expresan. Esa es la única manera. Por ejemplo, ¿no? En católica siempre, para los de la primera opción, hacen tres tipos de examen. La primera, que es la de conocimiento, la normal, en donde aplican actitud académica, que es RM, RB y cultura general, ¿no? Todo lo, perdón, conocimiento. Un examen normal. El segundo examen viene a ser que te dan unos tomos. eh, la UX es buena, gracias Pacheco, es muy buena, ahí es donde yo enseño. Y acá justamente estoy con un trabajo, acá está, estoy en la universidad, donde yo enseño. Muy buena, muy buena. Pero te digo, para que, o sea, es una universidad joven todavía, ¿no? Pero ya una universidad reconocida, definitivamente pues católica, la pontificia, San Marcos si es privada, si es pública. Eh, entonces, a eso iba, ¿no? Y la otra es que es la de conocimientos, segundo, que te dan unos dos, tres tomos para que usted pueda leer y sobre ella te pregunta. Y la tercera es la fundamental, que es la entrevista personal. Entonces, tú tienes que tener ese aplomo al momento de expresarte, de decir las cosas. Por eso
conociendo todo un poquito esta realidad, yo me atrevo a que ustedes, por ejemplo, expongan, hagan exposición. O sea, para mí, y, bueno, yo no quiero menospreciar a mis colegas, a mis otros profesores. Quizá para los otros profesores es mejor pues que escribas en el papel, que ahí, ¿no? Resuelvas sino, pero para mí lo fundamental es que tú sepas oralizar, que sepas comunicar de lo que tú crees. Porque si tú no tienes esa idea, nunca vas a poder tampoco escribir de lo que al menos tú estás pensando. Pero qué mejor es oralizar, oralizar. Y eso es la exposición. Por ejemplo, yo priorizo una exposición antes que una prueba escrita. ¿Se dan cuenta? Sé que me voy a pasar pues todo un tiempo, uno por uno, pero al menos quiero que ese alumno a futuro esté preparado. Por ejemplo, este tipo de exposición ya lo estoy haciendo con primero, con segundo. Entonces ya los alumnos ya están aprendiendo a hacer diapositivas, les estoy indicando cómo deben de hacer, ¿no? Ya saben qué cosa es una exposición, cómo se presentan, qué hacen, con qué comienzan, qué es más o menos el desarrollo y qué cosa es una conclusión. O sea, de eso se trata. O sea, tú para una exposición tienes que ordenar tus ideas. Primero hacer una introducción, luego el desarrollo y concluyes. La Villarreal es buena, también es buena, es privada, perdón, es pública, pero entre San Marcos, Villarreal, pues San Marcos, ¿no? San Marcos. Tú tienes más que nadie que ver cómo estás preparado. Pues. O sea, tú hasta cuándo. Es como si yo, ¿no? Yo, digamos, no sé, me voy a Boston a querer presentarme a la universidad como profesor universitario. Pues yo no estoy preparado. Para comenzar, primero tengo que saber el inglés fluido. Y no lo estoy, no lo sé. Algunas palabras, como cualquier persona, yo mastico 2, 3, 4, 5 palabras. Entonces, uno tiene que... no, yo quiero enseñar, por ejemplo, en la Sorbona de París. No, pues. Y tú igual, no, yo quiero ingresar a San Marcos, pero si desde ahora no muestras, yo quiero ingresar a la Católica, pero si desde ahora no muestras, una cosa es el deseo y otra cosa es el poder. O sea, si tú puedes, pero desde ahora esmérate. No es de que, voy a orar y voy a pedir y todo solo, no. Dios también dice, ¿no? Prepárate que yo te ayudaré, ¿no? Prepárate que yo te ayudaré. Entonces, en ese sentido, no, ya las cosas milagrosas sí se puede creer, pero en esas cosas no existen, ¿no? En esas cosas, el milagro puede ser cuando ya estás pues desahuciada por allí, bueno, has hecho un hombre o mujer de bien, bueno, el milagro, pero el milagro es decir, ingresas, ¿no? Sin saber nada, vas a ingresar, te voy a poner a la universidad, ¿no? Pues, imagina, después, ¿cómo respondes a eso? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces, dicho esto, que también está siendo grabado, espero que se escuche y de esa manera. Vamos a culminar. Por ahí la pregunta fue con Nayeli. Nayeli nos dijo que sí, pues en la literatura prehispánica, ojo, no existió escritura. No existió escritura. O sea, no hay indicios, no hay descubrimiento. Profesor, ¿pero cómo? ¿Y esas cerámicas hacían? No, habían dibujitos que representaban el sol, que representaban la luna, el pez, los auquénidos, ¿no? Los animales, el jaguar, eran representaciones gráficas, pero escritura, ¿qué cosa es una escritura? Una escritura es en donde son signos que se unen y salen una palabra. Eso es una escritura, y eso los incas no lo... Su literatura fue oral, pero quien cuenta todo esto, sí es por eso nuestro primer mestizo. ¿Quién es nuestro primer mestizo? El Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y por qué el Inca Garcilaso de la Vega? Acuérdate que ¿por qué le dicen el primer mestizo? Porque él Porque fue fue hijo de una ñusta y de un español. capitán español. Muy Sí. bien, ¿no? Ojo, este capitán español se metió, bueno, estaba o estuvo con una ñusta, con la famosa Chimpuoclio, así, Isabel Chimpuoclio. Chimpodoglia. Muy bien,
Isabel le ponen ya los españoles, ¿ah? O sea, el papá de Garcilaso le pone Isabel, porque ellos, pues acuérdate que los incas no tenían nombre ni apellido, simplemente Pachacútec, Pachacútec, Sinchiroca, Sinchiroca, Manco Cápac, Manco Cápac, o sea, no tenían apellidos. Entonces a cada uno recibió un nombre de acuerdo a las circunstancias. Si hubiera nacido en invierno, pues de repente, ¿no? En un nombre en invierno, y eso le ponía. Si de repente nació en una noche oscura, ¿no? O una noche con luna, qué sé yo, le ponía. Entonces, mayormente así optaban los nombres a los incas. Los españoles, ya entonces, el papá le pone Isabel, pero su nombre, claro, muy bien, es Chimpuoclio, Isabel Chimpuoclio. Él tiene la oportunidad porque su papá no fue cualquier español aventurero, ¿eh? Como diría el gran José Santos Chocán, sino uno de la Armada española, un capitán. Entonces el hijo, que era el Inca Garcilaso, él por consiguiente ya tenía títulos y podría ir a España tranquilamente, y así es, pues él se va a estudiar allá y aprende, pero tenía la ventaja que sus abuelos maternos, ¿no? Y su madre, pues le decían quechua, y él aprende, y él traduce, y por eso que escribe la obra esto, ¿cómo se llaman? Los comentarios reales de los incas. Por eso que por él conocemos un poco la historia de los incas, que después ya los profesores de historia desde la primaria nos van contando cómo fue la fundación, con Manco Cápac y Mamaoclio, los 14 incas y así, hasta la llegada de los españoles y la caída en Cajamarca con el último inca de Atahualpa y cómo se encontró. Pero a través ya de los otros historiadores han ido, sobre esa base han ido investigando, ¿no? Por ejemplo, él no nos habla de una guerra civil, el Inca Garcilaso, solamente nos habla de la conquista, la llegada de los españoles, mis ancestros por parte de padre, dice, ¿no? Y tomaron el poder. En cambio, ya los otros historiadores nos hablan de lo que ha existido, una guerra civil, por eso que debilitó el imperio. Y solamente 416 españoles fueron los que llegaron y tomaron. Mira, 416 a 13 millones, no es que los incas tenían miedo, que se asustaban, no, eran grandes guerreros, grandes conquistadores. Pero el problema es que estaba dividido. Bien, hemos ido pasando hasta lo que es ahora ya en nuestros días. En nuestros días hemos estado viendo a algunos autores, como por ejemplo a a Julio Cortázar, con su casa tomada, hemos visto a Mario Vargas Llosa con la ciudad de los perros, al mismo Gabriel García Márquez, que ya son autores contemporáneos. Y el día de hoy vamos a terminar con este gran autor peruano. Y muchos se preguntan, entre ellos yo también, cuando comencé a estudiar un poco a este autor, decía, pero ¿por qué si tiene una literatura hermosa? ¿Por qué no alcanzó el premio Nobel de Literatura? ¿Por qué no se le dio? Eso de repente, a continuación, en el transcurrir de la clase, lo vas a saber por qué, ¿ya? El humor en la narrativa de Alfredo Bryce Echenique. Ahí está el gran Alfredo Bryce Echenique. Te lo presento para que usted lo conozca ya en años, así más o menos se mantiene él. Él, ojo, todavía está vivo, ¿ah? Él está vivo. Él más o menos manifiesta, un poco se ha autoexiliado. ¿Por qué? Ahora vamos a saber. Él nace en Lima, 1939. 1939. Alfredo, miren los apellidos, ¿ah? Bryce o Bryce Echenique. Bryce es un apellido de alta clase en la actualidad en el Perú. Bryce, los Bryce, dueño de bancos. Echenique, muy potentados. Y ahora vamos a saber quiénes eran ellos. Aquí está. ¿Quién es Alfredo Bryce Echenique? Escritor limeño destacado por sus grandes obras. Ojo, le dan esa denominación. Destaca por sus grandes obras. Escribió historias cuyo encanto es el humor. Entonces, si por ahí hay alguna pregunta de un examen y te diga, ¿qué le añadió? ¿Cuál fue la característica principal de sus obras de Alfredo Bryce Echenique?
usted tiene que responder y decir el humor. Eso es la principal característica, que hasta esa fecha no se escribía, bueno, hasta la fecha no se escribía con el humor, pero aquí está, y él añade eso. La espontaneidad del trazo narrativo y la cualidad oral del lenguaje, muy rico en la oralidad, muy rico en la oralidad del lenguaje, definitivamente en el español. Será porque él ha estado mucho tiempo en Europa también, un hombre muy estudioso, un hombre muy de dinero, sus padres principalmente adinerados, y él ha estudiado en los mejores del colegio de Lima, que ahora lo vas a saber qué colegio es el mejor colegio de Lima, o del Perú ya en todo caso, y qué universidad, dónde estudió, ¿no? La biografía. Alfredo Bryce Echenique nace en Lima, 1939, se educó en el seno de la oligarquía limeña. ¿Qué cosa será oligarquía? ¿Alguien me puede decir? ¿Alumnos? ¿Alguien? Un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno, pero principalmente un sistema de gobierno, ojo, pero que tiene mucho dinero, de una familia de clase alta. Eso es oligarquía. Y que siempre esta familia de clase alta, en su meta siempre es gobernar el país. Y así lo fue, así lo fue. Aquí Alfredo, cuando tenía 7 años, a la izquierda sus hermanos Eduardo y Clementina, y también acá no aparece el hermano mayor Paco. Son sus hermanos del gran Alfredo. ¿Quién fue su abuelo materno? Su abuelo materno fue el gran presidente, expresidente del Perú, José Rufino Echenique. José Rufino Echenique fue su abuelo del gran Alfredo Bryce Echenique. Gobernó el Perú. ¿Y quién fue Flora Tristán? Una activista en sus épocas defendiendo las conciencias de las mujeres, los derechos de las mujeres. Aquí en el Perú, una representante, ojo, estamos hablando del siglo pasado, ya en los primeros años, 1920, 30, 40, cuando la mujer pues ni siquiera era considerada ciudadana, sino era ciudadana, perdón, era pobladora, ¿no? Si diríamos así, o persona de segunda categoría. Ciudadana, ¿cuándo se dice? Cuando tú adquieres ya tus derechos y puedas tú elegir. Acuérdate que la mujer recién en 1956 puede elegir, pero no todas las mujeres, solamente las mujeres que sabían leer y escribir. Entonces ya te imaginas que siempre las mujeres. Entonces ahí Flora Tristán, pariente muy cercano, tía muy directa del gran Alfredo Bryce Echenique. Entonces, Alfredo Bryce Echenique ha estado ligado a través de sus familiares con personas muy importantes en lo que es la sociedad peruana. Él muy temprano ingresa a uno de los colegios muy regentado por monjas, colegio importante en Lima. Él nace en Miraflores, allí, hasta ahora todavía existe la casa, es un palacete, ¿ya? Ahí es donde vive o vivía. Entonces, él, cuando hace su secundaria, se va al mejor colegio, que es en el colegio Marcan, que es el mejor colegio que antes estaba en Miraflores, pero ahora ya tiene su tremendo, inmenso local. Imagínate con decirte que tiene hasta estadio, y piscina, y coliseo, y todo lo demás, pasando con todo, está en La Molina. Entonces, ahí estudió él la secundaria, para luego, a pedido y a solicitud de su padre, que es un gran banquero, o era un gran banquero en el Perú, ¿no? Del Banco Latino, que era el dueño, le pide a Alfredo, le dice, tú tienes que ir a estudiar Derecho. No, Derecho en el sentido correcto no, sino Derecho y Ciencias Políticas a Europa. Y es así a donde lo envía
es a estudiar a París, a estudiar Derecho. Entonces le hace caso al papá, él se recibe pero su afición principal, que era la literatura, siempre lo jala, siempre lo ha traído. Y es así como él se establece. Él establece en sus memorias, los dice en sus memorias, de que le hizo caso al papá para que pueda estudiar Derecho. Pero a él nunca le gustó, nunca ejerció, muy por el contrario, se inclinó por la literatura. Entonces, de regreso a París, o sea, él va a París, a partir de 1968 ejerce la docencia en varias universidades de esta ciudad. Perfectamente sabría, pues, el francés, ¿no? Y continúa en la Universidad Montpellier entre 1980 y 1984, año en que se traslada a España y se establece en Barcelona. Entonces ya él dice, París, parece que ya no, entonces me voy a Barcelona, y allí comienza él a desarrollarse. Entre 1989 y 1999 vive en Madrid, y ese mismo año opta por regresar a su país, donde reside hasta el 2002. Hasta el 2002 él vive en el Perú. Pero él, ¿cómo vivía? Hasta el 2014 se sabía que vivía un semestre, o sea, 6 meses en Barcelona y 6 meses en Lima. Así él transcurre su vivencia en lo que es propiamente el Perú. Fue un gran admirador de los escritores y novelistas César Vallejo, Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa. Ustedes dirán, ¿qué hace este vaso aquí? Él era muy amante de la bebida, que la bebida es alcohólica, ¿no? ¿Ya? Era un bohemio y le gustaba mucho la bebida. Tal es así que el gran César Hildebrand, un gran periodista reconocido en el Perú, tenía su programa, estoy hablándote más o menos hace 10 años, 13 quizá, 10, 13 años, tenía su programa César Hildebrand, y él invitaba o entrevistaba a muchos personajes, y dentro de ellos lo invita al gran Alfredo Bryce Echenique. Y allí se muestra, pues, de que él estaba un poco mareado, o sea, un poco bebido, ¿no? El gran Alfredo Bryce Echenique, porque en la forma como contestaba, ¿no?, ante las preguntas que le hacía César Hildebrand, y también la cámara no sé cómo enfoca a sus medias, y las medias que se había puesto era uno de un color y el otro de otro color, ¿no? Ya se imagina esas cosas. Por ejemplo, tenía el gran Alfredo Bryce Echenique. A ver, vamos a seguir entonces. ¿Y cuáles eran los premios y reconocimientos que él ha recibido? En 1968, quizá su primera obra, gana un primer premio. La Casa de las Américas, así, las Casas de las Américas, por la obra escrita Huerto Cerrado. Aquí obtiene un premio, el premio La Casa de las Américas, 1968. En el año de 1972, él obtiene un primer premio, pero esta obra es la que prácticamente marca su trazo literario de él. Pone su estilo. La obra se llama Un mundo para Julius. Escribe en el año de 1972 y obtiene este Premio Nacional de Literatura. O sea, aquí en el Perú primero lo premian por esta gran obra, Un mundo para Julius. Luego tenemos en el año de 1974 premio a la mejor novela extranjera que se da en Francia. Premio a la mejor novela extranjera que se da en Francia. Por Un mundo para Julius. Mira cómo va cosechando. Gracias a esta novela va cosechando, y en 1974 gana
el premio a la mejor novela extranjera. Imagínense, ¿no? Porque es de Perú, pues, ¿no? Y en el año de 1993, cuando él hace una de sus visitas al Perú, el presidente de la República de esa época, quien era Alberto Fujimori, señala y dice, le hace la invitación para que él vaya a Palacio de Gobierno porque le van a entregar el premio o la condecoración máxima que se le pone a un ilustre. El máximo premio que el Perú ordena o da, eso también quiero que tú sepas como cultura, es la Orden El Sol del Perú. Es una medalla muy bonita, está bañada en oro, pero es por la representación, ¿no? Ese es el máximo galardón que entrega el Perú a cualesquiera de sus hombres ilustres, extranjeros que vienen, etcétera, que hayan hecho pues un trabajo para la humanidad de reconocimiento, ¿no? Pero él simplemente lo rechaza, porque él considera de que el gobierno de Alberto Fujimori era un gobierno dictatorial y por consiguiente no iba a recibir ningún premio de él. Por consiguiente, no se traduce este premio y no lo recibe. Eso más o menos te cuento como un anecdotario para que tú sepas. En 1998 gana el Premio Nacional de Narrativa de España por Reo de Nocturnidad. Es otro libro que escribe otra novela, Reo de Nocturnidad. Y en España gana ese premio. En el año del 2002, Premio Planeta. Ojo, Planeta es una editorial reconocida a nivel mundial. Y ellos también crean sus premios. Y el Premio Planeta recibe por su otra obra, El Huerto de mi Amada. Uno es Huerto Cerrado y otro es El Huerto de mi Amada, que escribe también esta novela. Esta novela, alumno, esta novela y Reo de Nocturnidad y parte de Amigdalitis de Tarzán carga mucha o se da mucha controversia. Ahora te voy a explicar por qué. En Italia también lo premian por esta obra que él escribe, La Amigdalitis de Tarzán, en el año 2002. Y en el 2012, una vez más, lo premia por su 12, por la cantidad ya de obras que él estaba vendiendo a través del Huerto de mi Amada. Hasta que en el año del 2009 es acusado de plagio. ¿Qué es plagio? Copiarle a otra persona lo que es de él por derecho. Muy bien, Nicole. Eso es plagio. Entonces, ¿qué había pasado? Había pasado que con las obras del Huerto de mi Amada, Amigdalitis de Tarzán y lo otro que le había mencionado, él es encontrado de plagio, que algunos de sus párrafos de esas obras eran copiados, eran plagiados, sin haberle comunicado a los autores respectivos. Ahora, profesor, ¿acaso yo no puedo citar a algunos autores? Sí, tú puedes. Si tú, por ejemplo, escribes una obra literaria y tú quieres mencionar, por ejemplo, párrafos de un autor XX o autores, tú lo puedes hacer, pero tienes que poner a pie de página de quién es la que tú estás utilizando esa copia. Eso se llama, ¿qué cosa? Pie de página. Citar, se llama citar la fuente, ¿de dónde? Y eso es lo que no ha hecho nuestro querido Alfredo Bryce. Y es así que el 9 de enero del 2009, un tribunal administrativo peruano lo condenó a pagar una multa de 177.500 soles, unos 42.000 euros, por el plagio de 16 textos pertenecientes a 15 autores. O sea, no ha sido poca cosa.
varios de los cuales aparecieron originalmente en medios españoles. En España aparecen y dicen, estos párrafos que están en el libro tal, aparecen acá en este libro de otro autor. Lo mismo el otro, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo acusan de plagio, lamentablemente le encuentran culpable, y eso ha influenciado quizá para que no reciba el premio Nobel de Literatura. Dime, Paul. Profesor, una pregunta. ¿Cómo es posible Sí. que se pueda copiar de otro autor si supuestamente las ideas no son distintas o tiene algo que ver? Así es, mi querido Paul. Lamentablemente, él tiene todo el talento, pero hay a veces tics que en la propia personalidad de uno lleva, pues. Dices tú, ante todo, que yo voy a ser una persona buena, pero pasa un tiempo y por ahí situaciones, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo. A algunos peloteros que por ahí están escuchándome también, ojalá estén. ¿Ustedes lo conocen a Jan Deza? ¿Alumnos? ¿A quién, profesor? A Jan Deza. No, profe. Ya, es un jugador de fútbol, ¿ya? Jan Deza. Esto, que ha estado en estos días en la farándula, más aparece en las páginas de la farándula que en las páginas deportivas. Este muchacho tenía todo el talento así, grandísimo. Él se fue al extranjero a jugar, se fue a Francia, se fue a Holanda también creo. Ya tenía casi asegurado su carrera futbolística. Pero ¿qué resulta? Que él tiene un problema en su personalidad, que es la indisciplina. Tal es así que los europeos pues no aguantan pulgas, simplemente lo sacaron. Le rescindieron su contrato y se vino para el Perú. Y en el Perú, él juró, rejuró, dijo nunca más, ahora va a ser diferente, etcétera, que no lo iba a repetir. Y lamentablemente siguió cometiendo el mismo error. Estando en un equipo importante, que ya ahora ya no es importante porque ya bajó, con el perdón de mis amigos que son de Alianza, pues llegó a jugar a Alianza Lima. Con todos los laureles, ¿ah? Y con un sueldo jugoso nada más ni nada menos que de $20,000 mensuales. Pero sin embargo, otra vez recayó. Y el pobre entrenador dando la cara, poniendo el pecho. Que sí, que por aquí, que no, me refiero a Bengochea. Y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, hasta que ya cayó al hartazgo y simplemente lo recibieron el contrato. Entonces, hay personas así, mis queridos amigos. Y quizá el factor psicológico, ya estudiándolo, Alfredo Bryce Echenique, pues ha tenido eso. Él no solamente ha plagiado un parrafito, bueno, ya puede ser perdonable, pero fue constante, como lo dice en esta resolución que ha salido. 16 textos pertenecientes a 15 autores. Entonces él habrá creído, pues, que en la primera me ligó, nadie dijo nada, sigo. Hasta que le descubrieron y le dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted ha plagiado. Y prácticamente, como él mismo dijo, así como Maradona dijo, me cortaron las piernas, Alfredo Bryce Echenique dijo, me cortaron la mano para poder seguir escribiendo. Eso cayó en la desolación, ya no produjo y se autoexilió. Se fue a un pueblito de Junín llamado Jauja, un pueblo llamado Jauja, en Junín, de la región Junín. Allí estuvo para evitar la prensa, para evitar las preguntas, para evitar los flashes, el periodismo, etcétera, etcétera. Hasta que hace año y medio atrás publicó un libro en el 2018 y en el 2019 en la feria del libro
se despidió finalmente. Mis memorias. ¿Por qué me voy? Así tituló esta obra. Y ya dijo, nunca más escribiré. Y ahora ya está autoexiliado, ¿no? Qué pena, un talentosísimo, un escritor que de repente, después de Mario Vargas Llosa, en la actualidad, ya quiero decir, era este gran escritor. Pero por estas cosas, quizá no alcanzó ese premio Nobel de literatura. Hubiéramos tenido 2 escritores de la talla. Así es, y seguimos entonces nosotros. ¿Y qué cosa vamos a hablar el día de hoy? Hablaremos de su obra principal, que le generó muchos reconocimientos, muchos premios. Es una obra autobiográfica, en donde hablará parte de su vida del gran Alfredo Bryce Echenique. Alfredo Bryce Echenique se llamará Julius. Esta obra se llama Un mundo para Julius, del gran Alfredo Bryce Echenique. Ahí está Julius, decíamos, de una familia muy adinerada, de una clase social muy altísima, en donde pertenecía a la alta sociedad limeña. Ahí están sus padres, repartiendo en su palacete, y ahí está la servidumbre, que solamente es una. Él tenía todo un ejército de servidumbre. Este es el palacete, mis queridos alumnos, que todavía está en Miraflores, como un lugar muy acogedor, muy histórico ya, que lo tiene la municipalidad de Miraflores. Este palacete es donde vivió el gran Alfredo Bryce Echenique, el palacio que tenía todo. Ojo, Julius es el niño Alfredo. Estamos hablando de una obra autobiográfica, ¿ya? Pero con el nombre de Julius. Por cierto que acá cambian los nombres también de los padres y todo lo demás, pues, ¿no? De los personajes, por cierto. Su padre muere, y ahí lo deja muy niño, a la edad más o menos como lo hemos visto en esa primera imagen, ¿ya? Su padre muere, y su padre, quizá un hombre importantísimo, les decía que era un banquero, dueño de un banco muy reconocido en el Perú, que se llamaba el Banco Latino, y muere su padre. Su mamá inmediatamente se casa con Juan Lucas, que en otra palabra viene a ser su padrastro, del gran Julius, o de Alfredo, o de Julius. Y a la vez era muy alejado, no los quería, y como todo padrastro, pues siempre era. Y la madre, muy desinteresada por sus hijos, especialmente con Julius, y todo era dejado a la servidumbre. Y aquí están sus hermanos mayores, Santiago y Bobby y Cintia, que en la vida real, ya lo hemos visto, quiénes eran sus hermanos, ¿no? Que eran 3 también. Muy bien. Los cariños de la servidumbre. Aquí está toda la servidumbre que él tenía en casa. Por cierto, cocinera, lavandera, que limpiaba la casa, la ama de llaves, su nana y ella como una especie de mayordomo, ¿no? Entonces, ahí tenía todo un ejército. Y donde más confía y tiene un cariño muy preferente el Julius, el niño, es con Vilma, que era la cocinera. Que no era la cocinera, no, que era Vilma, que es como una especie de nana, quien lo cuida. Y él le pone el nombre de Hermosa, Julius, ¿no? Con el que tiene más confianza y tiene más cariño a la servidumbre, quien era ella. Y aquí está, él estudia en un colegio de primaria dirigido por monjas, y un único amigo tiene en la escuela, es Cano, su único amigo, para luego ir a estudiar en la secundaria en el Colegio Inmaculado de Jesús. Perdón. Este es el Colegio Inmaculado de Jesús, que es la primaria, para luego ir a la secundaria al Colegio Markham, que es uno de los principales colegios del Perú, o es el mejor colegio del Perú.
¿Cómo eran sus manifestaciones propios? Aquí está el palacete que les hablaba, donde él vivió, ¿no? El Julius. Su partida de canastas es así, donde se disfrutaba, pues, ¿no? La gran vida que se daban, sus compromisos sociales de los padres, se dedicaban sus padres al golf propiamente de ellos, las fiestas. Esto era lo que le daba importancia a su familia, y casi la presencia de ellos en ningún momento estaba el afecto para con ellos. Julius vio la realidad, tuvo que pasar por difíciles situaciones. No había quien le orientara y él iba creciendo y entró la pubertad y luego la adolescencia y comenzó a tener situaciones como, por ejemplo, ciertos engaños con la primera enamorada, con el que tiene Julius. Enfermedades que casi se nos muere Julius, o sea, Alfredo, que felizmente, gracias a la intervención de la servidumbre, es donde él se recupera. Pero lamentablemente a esa servidumbre, quien quería, se identificaba, los estimaba, por decisiones del padrastro, cambian y contratan nueva servidumbre. Entonces, como ustedes ya habrán o estarán entendiendo, ya son nuevas personas que van llegando al mundo de Julius, a este mundo solitario que él tenía. A pesar que tenía todo, pero efectivamente carecía de todo ello. Y es así como él tiene ciertos desengaños, porque una de sus sirvientes, a él ya le encuentra, cuando él concurre a un prostíbulo, y le encuentra una de sus sirvientas ejerciendo la profesión más antigua, o el oficio más antiguo, ¿cuál es? La prostitución. Entonces ahí tiene el desengaño, y él creía, escúchame bien, Julius creía de que la sociedad, la vida, la existencia era como él vivía. Él no conocía la ciudad, no conocía la ciudad con sus contradicciones y todo lo demás. Dificilísimo era para poderlos saber. Entonces, Julius va interpretando y va teniendo desengaños y va descubriendo, y principalmente ¿con quién? Con la servidumbre, que él primero de niño se preguntaba por qué los días domingos todos salen, por qué no se quedan a seguir con nosotros. Y ahí es donde la servidumbre le explicaba, le decía: niño Julius, si tú supieras la verdad donde nosotros vamos, no sería, tampoco nos creería. Iban pues a los lugares de donde venían, eran de sus casas, porque ellos tenían que vivir en lugares muy lejos a donde la realidad, que esa supuesta realidad analizaba el gran Julius. Y es así como, por ejemplo, cuando conversa con el chofer y le dice: ¿por qué tú tienes que salir y luego regresar los lunes temprano? ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no eres parte de nosotros? Y ahí el chofer le dice: yo vivo en tal lugar, San Juan de Miraflores, yo tengo que trasladarme hasta un cerro, allí es donde yo habito, yo no tengo todas las comodidades, le comienza. Pero ¿cómo es posible que acaso se puede vivir así? Le dice el adolescente Julio. Sí, es así donde yo y todos los que nosotros trabajamos, y por eso es que desaparecemos o nos vamos los días domingos, que es nuestro día de descanso y nuestra salida. Entonces ahí él comienza a encontrar lo que él comienza ya a deducir qué cosa es la desigualdad, la discriminación y las injusticias, ¿no? Y también aprecia y ve de cerca cómo las personas a quien va estimándolos van muriendo. Eso es lo que Jules ve en la realidad, cuando ya adquiere más o menos ciertos conocimientos de la vida. ¿Quiénes eran los personajes? Julius, personaje principal, hermano menor de todos, un niño curioso e inteligente. Susan, madre de Julio, era insensible y dócil ante Juan Lucas. Ya sabemos quién es Juan Lucas, el padrastro, pero era insensible con sus hijos y todo lo demás, con la servidumbre, un maltrato, ¿no? Y todo lo demás, como se ve. Juan Lucas, padrastro de Julio, manipulador,
un tipo que solamente se casa con ella por obtener su riqueza que había dejado el papá de Julius. Y aquí tiene a su hermana preferida, que es Cynthia. Era la única hija o hermana muy sensible y amable, lo describe así Julius. Ustedes saben de que dentro de todo nuestro grupo de hermanos siempre hay uno con el que tenemos cierta identificación, con el que nos llevamos mejor, etc. No, eso a veces pasa cuando uno pues tiene 4, 5, 6 hermanos. Entonces, eso le pasó a Julius y justamente con ella, porque era más sensible y amable. Bobby, segundo hermano, muy sensible y nada asertivo, pobrecito, él era, digamos, la ovejita negra en cuanto de la familia de Julius. Adoraba a Santiago porque era el mayor y decía, yo quiero ser como Santiago. Santiago, hermano mayor, frío y codicioso a causa de la falta de cariño de sus padres, ¿no? Se hace un poco así, de carácter fuerte, de carácter a veces difícil, ¿no? Santiago, por lo mismo de que no había el cariño de sus padres. Vilma, que es la que yo les decía, de repente ustedes ya lo han identificado, no tiene nada que ver, pero es niñera de Julius, amable y cariñosa, con la que quien más se identifica, ¿verdad? Con la que más se identifica quien más quiere, y también Vilma es así como lo sobreprotege, lo quiere al niño Julius. Nilda, ella es la que les comentaba, cocinera, era muy brusca y envidiosa, y a ella es la que le encuentra que era pues prostituta y trabajaba en su casa, ¿no? Cuando él va con sus amigos y encuentra, y se van a prostituir y la encuentra a ella, ejerciendo ella. Entonces, todo esto va sucediendo en el interín de la vida de nuestra obra, Un mundo para Julius, que te vuelvo a repetir, es una obra más o menos de él. Un mundo para Julius, 1970, primera novela y la más popular y emblemática. Mirada crítica, mordaz y hasta ocasionalmente burlona a la clase alta limeña. Mira, a pesar que él pertenecía a la clase alta limeña, pero se burla, escribe de una forma mordaz. Presenta diversas características sociales de la Lima aristocrática de esa época. O sea, la clase alta también pues tiene mucha elegancia, pero también es mucha hipocresía en ese mundo. Racismo, hasta no decir, ¿no? Existe en ella, en el chip de que nosotros, o los que somos, digamos, que no pertenecemos a su sociedad, somos pues menos, somos de otra raza, ¿no? Y división de clases sociales, claro, entre ricos y pobres. Y ellos eran ricos y todo podían. ¿Por qué? Porque se apellidaban Bryce o porque se apellidaban Echenique. Muchos elementos autobiográficos. Bryce nació y creció en la misma mansión. Entonces ahí está. Estuvo en el mismo colegio y Susan, la madre de Julius, está inspirada en una tía suya. O sea, ahí más o menos nos explique, ¿no? Novela trata acerca de la vida de Julius, un niño solitario, muy curioso e intuitivo, perteneciente a una muy adinerada familia, de Lima. Centrada en su niñez, entre su casa, Palacio en la avenida Salaberry, que está en Miraflores, y el colegio a donde va, primero al Inmaculado Corazón y luego al Markham, al college, que esta es la que le digo, ¿no? El mejor colegio. ¿Y dónde la pasa sus vacaciones? En el Hotel Country Club de Lima, y la relación con familiares y amigos. Y principios de su adolescencia conocerá el mundo cruel de los adultos, al que nunca pudo entender, ¿no? Entonces, ahí vienen pues las situaciones estas de que por qué la servidumbre sale, por qué tiene que venir los lunes, y por qué tienen que obedecer, por qué tienen que estar uniformados, o sea, muchas preguntas, ¿no? Y él nunca puede entender eso. ¿Por qué? Porque él creía que toda la sociedad era como él creía. Por eso se llama Un mundo para Julius. Clave de la obra, la dinámica que plantea entre dos mundos contrapuestos y a la vez complementarios. El de Julius, su familia, y el de sus empleados, que cada fin de semana salen de la mansión y se sumergen en su propio mundo andino y popular. Esto es lo que nos muestra en esta obra de Un mundo para Julius. Así es, mis queridos alumnos, la clase del día de hoy. Bien,
Una clase de clausura, diríamos, del año 2020, y con ello habremos terminado un poco la historia de Un Mundo para Julius, del gran Alfredo Bryce Echenique. Por favor, si tuvieran algunas dudas, algunas preguntas, me las hacen llegar y de esa manera yo voy absolviéndoles. A ver, ¿qué me dicen? Preguntas, por favor. ¿Sí? Si tienen algunas preguntas. Bien, ya en esta semana no va a haber tarea porque quiero que se dediquen exclusivamente para su exposición. Ya no pierdan tiempo. Acuérdate que su exposición va a durar 5 minutos máximo. 5 minutos máximo. Entonces trata de cronometrar y tengas pues una nota excelente. Daniel Salas, ¿cuándo me ha mandado su trabajo? A ver, El 30. a ver, voy a ahora revisar como hace un momento lo hemos visto. Entonces, mis queridos alumnitos, hasta aquí habrá sido la clase. ¿Y tienen alguna pregunta? No. A ver, vamos a ver antes. Si tuvieran alguna pregunta todavía, lo puedo